una película de luces y sombras, lumínicas y sociales, y de eso vamos a conversar con ambas directoras, Isabel Reyes e Ignacia Merino, que además son primas, bustos por lado de la madre, ¿cierto? Creo que hemos visto, ustedes podrán confirmar, un documental con muchas capas, ¿no? Hablamos de Charrúa, en la región del Biobío, una localidad que sufre la paradoja de ser una productora de energía eléctrica con subestaciones, con torres de alta tensión, y sin embargo, como ustedes veían, tiene la electricidad más cara. Además se corta la luz casi todas las noches, cada vez que llueve, por ejemplo. Entonces estamos hablando finalmente de inequidad territorial, de cómo las externalidades negativas de un pueblo tienen que sufrirlas para darle energía al resto del país. Isabel, tú además eres periodista, eres de Concepción, estamos hablando de la región del Biobío. Cuéntanos cómo fue surgiendo esta idea de evidenciar esta desigualdad territorial en la localidad de Charrúa. Bueno, hola a todos y a todas, muchas gracias por venir a ver la película y quedarse. Bueno, como tú bien dices, yo soy de Concepción, penquista, periodista, y en uno de mis intereses por hacer una investigación sobre temáticas medioambientales, siempre he tenido como ese afán. Leí una pequeña noticia respecto un poco a la industria energética que existía en la comuna de Cabrero. Me llamó la atención lo importante y grande que decía que era, y que yo había estado muchas veces en Cabrero y no me había percatado de esto. Y fui en esa búsqueda, encontré este pueblito detrás de cientos de torres de alta tensión que uno ve desde la carretera y que no se pregunta, ni siquiera se imagina que detrás de eso hay casas y vidas. Empecé a entender también cómo funcionaba el sistema eléctrico nacional, que se llama así ahora, antes era el interconectado central, y la importancia que tenía este pueblo para el funcionamiento de este gran sistema a nivel nacional, ¿no? Que es un poco en la etapa específica de la transmisión. Por eso también se justificaban las cientos de torres de alta tensión que existían y el interés de presas termoeléctricas de estar cerca de este punto nodo conector, que haciéndolo así como una metáfora doméstica, es como si fuera la zapatilla donde uno enchufa todo, que es donde llega toda la energía que se genera al sur de Chile y se conecta al gran sistema. Y nada, escribí la historia, escribí este reportaje y luego, con mi prima, querida, socia, amiga, todo. Ella estudió dirección audiovisual, siempre nos compartíamos los trabajos desde la universidad que hacíamos, y nos dimos cuenta que tenía un potencial visual y audiovisual también por efectos del sonido muy importante, y nos propusimos el desafío de hacer un documental. Esto muy siendo novatas y recién egresadas, y eso también fue lo lindo de este proceso del documental, porque fue muy como de ir aprendiendo haciendo. Y el gran desafío también de convertirlo en un guión cinematográfico, en un guión documental, con un punto de vista, con una propuesta audiovisual que se escapara también de quizás los discursos más clásicos de cuando uno se enfrenta a realidades con problemáticas medioambientales, que es como más tirar la denuncia o con entrevista a cámara. Y en eso consistió toda esta búsqueda, y también en definirnos a nosotras como dupla creativa, como desde dónde queríamos contar la historia y de qué manera aprovechar también los recursos audiovisuales que nos entregan ese propio territorio en este caso. En ese sentido, Ignacia, a propósito de recursos audiovisuales, aquí hay una experimentación súper interesante. Ustedes usaron cámaras trampa para poder captar el movimiento de los animales en la noche, y también unas cámaras que captaban el calor. Cuéntanos cómo fue esa parte más experimental de esta película. Sí, como decía la Isa, bueno, hola, muchas gracias por estar aquí. Como decía la Isa, el proceso de hacer el documental fue un proceso de mucho aprendizaje, donde tuvimos que preguntarnos desde el guión, digamos, del documental, cómo podíamos como efectivamente alejarnos de la denuncia o de esta forma más clásica de evidenciar los problemas a través de entrevistas. Y fue en ese sentido que
buscamos de qué manera la energía se podía representar o cómo podíamos visualizar las problemáticas con otras texturas o con otras formas, y en ese sentido fue como, bueno, descubrimos que afuera de una de las industrias había un pequén al que lo veíamos cada vez que íbamos y que vivía en estas cuevas. Averiguamos que los pequenes convivían con los conejos que estaban viviendo ahí, entonces dijimos, bueno, este es un buen lugar para dejar quizá una cámara trampa, solo para ver qué sale y cómo si funciona. Y bueno, dejamos la cámara trampa, nos sorprendimos cuando apareció el pequeño, nos sorprendimos cuando aparecen los conejos, y después al final cuando aparecen los perros también nos pareció como un bien metafórico como esta amenaza que se siente en la noche. Entonces dijimos, bueno, esto es un buen material. Asimismo también con las cámaras termográficas, como en el proceso de guión e investigación, nos parecía importante entender también cuáles eran las técnicas que ocupaban los propios técnicos de las torres de alta tensión para encontrar las posibles fugas de energía. Y así fue como descubrimos estas cámaras termográficas, y conversando con una empresa de Conce nos conseguimos que por un precio muy simbólico fueran a hacer como una revisión, y llevaron un dron termográfico y también tenían otra maquinita que también iba identificando como el calor que emanan las torres de alta tensión, y también nos parecía como una imagen no solo como visualmente atractiva, sino que también como una forma de visualizar la energía de otra forma. Y como dentro de esos otros dispositivos como de experimentación, digamos, fue también que dijimos, bueno, teníamos una gran directora de fotografía, la Emilia Martín, que ganó un premio en Sanfic el año pasado, sí, una mención honrosa. Una mención honrosa, y la Emi también era muy propositiva, digamos, cuando estábamos en terreno. Entonces desde los primeros rodajes empezamos a probar como, no sé, esto que era el viaje de luces, como cómo podíamos como visualizar la energía de otra forma, aprovechando también los mismos recursos que nos entrega la luz y, no sé, la captura en este caso con una obturación más lenta, que se viera en el fondo esta como estela de luces, y dijimos, bueno, ya sigamos experimentando en esa línea, y para el siguiente rodaje llevamos como luces grandes y iluminamos las torres de alta tensión, y asimismo con el sonido, que también es muy importante. Fue como, bueno, cómo podemos captar toda esta señal electromagnética. Y la Andre, que era la sonidista en el terreno, digamos, también muy fanática de la electricidad, tenía un micrófono especial análogo que captaba la señal, solo la señal electromagnética que sucedía en los lugares. Entonces, como si uno pone ese micrófono al lado de un refrigerador, solo se escucha como la vibración electromagnética del refri, y lo mismo pasaba con las torres de alta tensión. Y fue con esos mismos sonidos que fuimos creando como este diseño sonoro del vibrar, que me imagino que se dieron cuenta que estaba durante toda la película, para usarlo como una línea narrativa, para potenciarlo en los lugares que sentíamos que podía potenciar la narrativa del documental, y también para crear la música, como se le entregamos esos mismos registros al músico, y él creó la música a partir de los sonidos electromagnéticos de Charrúa. Veo que hay un equipo conformado principalmente por mujeres, salvo el músico, digamos. Hablemos un poquito de lo sensorial, que ya comentaban. Es impresionante cómo hablamos de un paisaje contaminado por estos fierros, por el acero, pero a nivel sonoro es impresionante la sensación de verla en sala, porque en algún minuto se hace perturbador. O sea, para la gente que tiene algún tipo de TOC o algún tema de salud mental especialmente conflictivo e incómodo, que es lo que probablemente los habitantes de Charrúa viven todo el tiempo. Algo así, ¿no? Sí. Fue una decisión creativa difícil. Ahí sí. El como jugárnosla de poder mantener esta alta tensión a lo largo de la película. Hay veces donde es más imperceptible y otros donde se hace más potente, pero claro, como dices tú, fue una manera, como que tuvimos el desafío de crear que esta línea sonora eléctrica también fuera una línea narrativa y se constituyera como tal, a medida que nos íbamos adentrando cada vez más en el problema, que se haga más presente. Y claro, cuando lo mostramos en Charrúa, hicimos 2 presentaciones, la primera que fue como más privada para los quienes aparecían en el documental, y luego, teniendo ese parecer, preparamos una para este año, que fue la semana pasada. Siempre también con el temor de que quizás les parecía que no era la realidad, pero fueron completamente, los comentarios fueron muy como asertivos, estaban muy agradecidos, y efectivamente muchos de ellos
reflexionaban y se detenían a pensar de que, claro, viven, están acostumbrados ya, que es como ocurre el efecto refrigerador cuando está sonando en las noches, que uno de pronto lo deja de escuchar hasta se da cuenta que está sonando cuando deja de sonar. Viven con una alta tensión que se puede escuchar en distintos puntos del pueblo, de distinta magnitud según la cercanía de torres. Hay unos días que más, otros días que si el viento o las nubes son de cierta manera, el viaje como electromagnético es distinto y se escucha más fuerte que otro. Entonces sí, quisimos generar fue una decisión compleja porque entendemos que es perturbador, pero fue una decisión, digamos, como lo quisimos constituir como una línea narrativa. En ese sentido, el tema de la organización social o de los grupos de comunitarios en esta mesa de trabajo, ¿ustedes participaron de varias reuniones? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fueron identificando ahí algunos discursos? Sí. ¿Qué tal fue? Bueno, ahí la primera que conocimos fue a la Olga, que es la presidenta de la Junta de Vecinos. Con ella primero nos acercamos como a modo investigativo y luego ella fue la que nos contó que existían estas mesas asociativas que ocurren cada 2 meses y se juntan los vecinos con las mismas empresas para ir resolviendo ciertas peticiones. Y empezamos a asistir al principio un poco quizás temerosas de que las empresas no nos iban a querer ahí, pero entonces en un comienzo fuimos sin cámara y nos presentamos ante ellos, así como les dijimos directamente, estamos haciendo un documental sobre la energía y charrúa, y pasa un poco como que al contrario de lo que nosotros pensamos, ellos estaban como, bueno, qué bueno que estén visualizando todo el progreso que estamos trayendo a este lugar y todo el aporte que estamos haciendo. Entonces estaban, como que si bien les incomodó un poco al principio, cuando nos escucharon decir que era sobre la energía y sobre cómo estaba Charrúa, para ellos fue como siempre visto desde un punto de vista más positivo que negativo, entonces nunca fuimos una real amenaza. Pero igual aún así nos protegimos nosotras y nunca le vemos los rostros también porque no buscábamos apuntar nosotras con el dedo a nadie en particular. Y sí nos importaba como realzar sobre todo la voz de los vecinos y las peticiones que ellos tenían. Y empezamos a ir frecuentemente a estas reuniones cada vez que íbamos y coincidía o hacíamos coincidir los viajes más bien con las mismas mesas, y fue de hecho que yo creo que en la primera mesa que grabamos que identificamos realmente como esta paradoja que existe, que es como en este lugar eléctrico hay deficiencias muy grandes como con respecto al acceso a la luz. Fue como, ahí lo escuchamos literalmente como que nosotros lo sabíamos, pero queríamos asegurarnos de que los vecinos también lo sintieran así, y efectivamente lo sentían así. En esa mesa fue que pidieron las luminarias para las calles, porque realmente uno iba a Charrúa antes, ahora tiene cada vez más luces en las calles, pero antes uno iba a Charrúa y realmente era meterse en una boca de lobo, uno se iba por las casas, o sea, como nos contaban de repente los vecinos que gente se caía porque era tan oscuro las calles que había hoyos y la gente no veía, entonces la gente se accidentaba. Entonces como que en estas mesas ocurren las peticiones que tienen los vecinos y que entre la municipalidad y las empresas de repente como que se tiran la pelota entre ellos a ver quién se hace cargo. Pero te diría que igual la relación entre los vecinos y las empresas es como bastante amena, como es respetuosa, como si bien los vecinos tienen estas exigencias y entienden que deberían tener más beneficios quizás de los que tienen actualmente, que son pocos, igual estas empresas les hacen concursos, tienen como fondos concursables en donde, no sé, les dan plata para tener sillas para la junta de vecinos. Le están poniendo luminarias en algunas calles y está ahora efectivamente más iluminado. Pero la cuenta la tiene que pagar alguien. Exactamente. Entonces, pero claro, nosotras desde afuera siempre mirábamos esto como, eso es lo mínimo, como... Sí, como solo acotar que no es que exista, o sea, como decía la Nachi, la convivencia, y fue también lo que tratamos de retratar, como esta convivencia un poco como en distintos peldaños, pero para la comunidad de Charrúa no es que haya como un activismo o que haya alguien que esté en contra, simplemente es adaptarse a esta convivencia un poco forzada. Estas empresas se fueron instalando, llegaron, y es como lidiemos ahora como vecinos, qué es lo que nos pueden dar, esto es lo que nosotros exigimos y cómo nos pueden ayudarnos a ustedes.
Y eso es lo que para las empresas también es como un gran orgullo, porque es como una de las primeras mesas asociativas a nivel país que se instala entre una comunidad. También puede ser limpieza de imagen, digamos. Claro, pero sí les es, como decía la Nachi, como o sea, como les parece bien también lo que es ahora el pueblo esté más iluminado, hay calles efectivamente que se han pavimentado, como... pero no existe esta, como uno tendería a pensar que hay como puede haber una negativa o algo mucho más conflictivo, no, es como, en verdad es una convivencia entre vecinos. Claro, pero si uno pudiera considerar como zona de sacrificio, cambia el punto de vista, digamos. Antes de entregarle la palabra al público para ver cómo vivieron esta experiencia inmersiva, cuéntanos un poquito de el niño, cómo lo encontraron, este niño que se entretiene, tan solitario además. ¿Cómo aparece? No sé cómo se llama. Emilio. Emilio, ¿cómo aparece Emilio? Ni siquiera es que nosotros lo hayamos encontrado, la verdad es que él nos encontró a nosotras. Nosotros empezamos a ir a Charrúa el 2018, estuvimos muchos años y obviamente hay mucho material que quedó fuera y hicimos mucho rodaje en distintos lugares tratando de buscar como líneas narrativas para representar ciertas cosas. Y en una de esas estábamos grabando en La Posta, que como ven no aparece, pero tuvimos rodajes en La Posta de Charrúa. Y Emilio nos vio con la cámara y se nos acercó y dijo: ustedes están haciendo una película, yo quiero salir, denme su número. Nosotros ya le dimos el número y nos íbamos como por bloques de 10 días, 2 semanas, cada tantos meses, como para también ver el paso del tiempo. Y cuando volvimos meses después, nos volvimos a encontrar con él, porque en las cabañas que alojábamos nosotros en Charrúa, el dueño era su padrino. Entonces nos volvimos a topar como en esta parcela que hay hacia como más la zona rural de Charrúa. Y insistió con que quería salir y bueno, de pronto fue como, tal vez, claro, se nos está pareciendo y que hay que mirarlo, y el inicio de la relación con él fue de amistad, de jugar sin cámara. En verdad jugábamos porque nosotras llegábamos a descansar ahí, jugábamos, empezamos a conocer y después empezamos a darnos cuenta que sí podía ser el dispositivo que nos ayudara narrativamente a pasar de los paisajes más industriales, pero también mostrar la monotonía del pueblo, como este personaje que transita como en su propio mundo, sin darse cuenta también como lo que le rodea. Y siempre creo que una de las preguntas que siempre nos han hecho en los conversatorios, como ¿qué tanta dirección hubo? Y podría decir que nada, y que él nos dirigió a nosotras. Lo tenía muy claro, y además es tan solo que está acostumbrado a jugar solo, o sea, lo que hable solo mientras se iba a cazar conejos o inventaba, como ocurría con o sin micrófono, con o sin cámara. Entonces... ¿Cuál fue su reacción al verse en la pantalla grande cuando hicieron la proyección en Charrúa? Era un divo. ¿Ah? Todos los niños y niñas de la escuela como abrazándolo, y él ahora está un preadolescente. Ahora está mucho más grande, un lolo, pero sí, muy estrella. Qué bien. Bueno, ¿quién quiere comentar algo de la película? ¿Qué se esperaban? ¿Con qué se encontraron? Recordemos que esta película ganó el año pasado una mención honrosa en Sanfic de la Asociación Chilena de Cinematografía, justamente a la fotografía, y ha tenido un recorrido internacional interesante. Ustedes han estado en más de 7 países. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Juan. O el otro Juan, o la Maca. Aprovechen, tenemos a 2 jóvenes directoras. Esta es su ópera prima. Después les vamos a preguntar en qué están ahora. Hola, buenas noches. Felicitaciones. Muchas gracias por compartir la película y las anécdotas con nosotros y nosotras. Nosotros. Bueno. Me acordé mucho de la película Zona de Interés, Zone of Interest, esta película sobre el Holocausto, en fin, que se cuenta de un punto de vista muy observador, muy sin hacerse parte del discurso, ¿verdad? Que ustedes lo comentan. Como que si la gente de la empresa ve esta película pueden decir: ¡ay, qué lindas las antenas, cómo estamos trayendo desarrollo! Y la gente, no sé, de afuera decir: ¡oh, les quedaron la vista! Bueno, esa película salió hace 2 años, así que obviamente ellos les copiaron a ustedes. Pero... Lo mismo dijimos cuando fuimos al cine. Claro.
Pero, o sea, algo hablaron de eso, pero me encantaría que desarrollaran más un poco en la dinámica de abordar esta visión como de observadores, observadoras, del mundo que le presentan a la audiencia. Claro. Diría que sí, que para nosotros era una, como bien decía la Isa antes, como era una como misión importante el poder contar la historia a través de la observación, y como decir esto no significa que no exista un punto de vista o que no haya un discurso de parte nuestra, como al contrario, como que nos rebuscamos mucho en qué situaciones se podía evidenciar nuestro discurso sin decirlo como de forma literal o verbal, y que finalmente creo yo como que las reflexiones que se generan a través de ese tipo de proyectos como Zona de Interés o A la Sombra de la Luz es que finalmente es el espectador el que genera la reflexión por sí solo, y no somos nosotras las que le estamos implantando un discurso de como así es como tienes que pensar de forma literal, sino que lo sugerimos a través de las imágenes y confiamos en el poder de las imágenes, y eso es como, de eso nos queríamos agarrar, como el poder de las imágenes. Claro, y para complementar, cuando llegamos, como digo, en 2018, y creo que sabíamos que era un territorio interesante, que ocurrían cosas interesantes, que había algo que visibilizar, el desafío de cómo, ya, qué es lo que hay que contar y cómo lo contamos, y empezamos a ir a las reuniones, a hacer muchas entrevistas, a conversar, a estar en el pueblo, a vivir distintos invierno, verano, estar en distintas, y empezar a encontrar esas paradojas que habían como luz, oscuridad, pueblo pequeño, industria gigante, como que habían hartas cosas visuales, conceptos que iban apareciendo a medida que íbamos como hablando y escuchando y permeándonos un poco con este pueblo, que nos permitieron y nos inspiraron a querer contar esta historia más desde lo visual y como reflejar esas paradojas en nuestro punto de vista a través de materialidades y esta experiencia, más que quizás enfocarlo en lo que uno se imagina que va a ver cuando lee que existe una realidad. Sí. Okay. No, perdón, bueno, me quedó el micrófono, pero también está ese tema de que incluso nosotros como audiencia juzgamos, ¿verdad?, la relación empresa-pueblo, quién se aprovecha de quién, qué sé yo, pero también está como cuál es el rol de ustedes como directoras, de qué visión estamos nosotras dando realmente, la visión del pueblo o la visión de la empresa. ¿Qué rol o responsabilidad tienen ustedes en el fondo con presentar el punto de vista que ustedes quieren? Que es una pregunta moral, yo creo, de todos los documentales y el cine en general, ¿verdad? Pero me parece súper interesante como tener ese discurso abierto y que conscientemente también le den tanto poder a la audiencia, que generalmente no se hace. Sí, a mí me pasa que es como que, claro, queda abierto, pero igual hay ciertas cosas que son evidentemente como parte de nuestro punto de vista, que es como las cosas que probablemente a ustedes también les removieron algo, les dio rabia, la misma rabia que me da a mí cuando dicen como los 23 millones de pesos y como agradezcan que le estamos ayudando, ustedes son los responsables de hacernos las peticiones a nosotros, son como, esas cosas están puestas a propósito porque a nosotras nos pateaban en la guata cada vez que las escuchábamos y pusimos solo pedacitos, pero estar en las mesas asociativas era como realmente inquietante, porque la forma en la que hablan los empresarios, como los tonos que usan, las palabras que usaban, cómo se rebuscaban para decir cosas de la forma más difícil posible para que, no sé, yo sentía que era para que los vecinos no entendieran. Entonces como que hay decisiones, creo yo, como con respecto a cómo se va entregando la información, que sí hablan del punto de vista de forma clara, pero claro, la escuchamos literalmente en algunas partes, pero a través de como la observación natural de lo que eran las mesas asociativas, y están puestas en momentos en que nosotros potenciamos esos discursos o los queremos resaltar, así como al principio escuchamos solo a los vecinos en la primera mesa, solo escuchamos a los vecinos y al final, solo al final, entendemos la respuesta de como ¿y quién paga la cuenta?, que también es como otra pata en la guata. Entonces siento yo que no es que no haya un punto de vista, es que el punto de vista se genera, o se desarrolla como de una forma más quizás sutil. Pero yo creo que también es complejo, como nos costó harto, diría yo, encontrar, y sobre todo al momento de grabar, el como decir, bueno, esto que está ocurriendo al frente de nuestros ojos, ¿es algo que queremos grabar o no es algo que queremos grabar? Esto cabe como dentro de nuestras líneas de cosas, de las cosas que queremos hablar, y ocurrían situaciones como, por ejemplo, no sé, el señor que recoge las piñas con el bosque deforestado, y atrás
la industria, y que es como que íbamos pasando por el auto y de repente vimos esa situación, y es como evidentemente esa situación que te habla como de destrucción del medio ambiente, habla también de nuestro punto de vista. Entonces como no hay palabras literales quizás que lo demuestren, pero sí yo te diría que las imágenes van hablando sobre nuestro punto de vista. Sí. ¿Alguien más? Hola, muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, como yo lo viví, esto es como una cachetada de realidad, de depredación, de destrucción. Y también me pasa que veo en las vecinas y los vecinos también una muestra pequeña de cómo es la idiosincrasia chilena, pasiva, tremendamente pasiva. Y eso es tremendamente chocante también. Así es como yo lo interpreto. También me llamó mucho la atención la inocencia de este pequeñito, que pese a toda su soledad y tenía una capacidad de abstraerse completamente y vivir su niñez con una inocencia tremenda, y eso como que es triste que un niño esté inmerso en esas situaciones de tanto daño, que finalmente estas antenas sí son dañinas para la salud, y una capacidad propia de la niñez de enajenarse de todos esos problemas y de vivir una infancia, pese a todos estos daños, tremendamente enriquecedora, como nadar en un río, con la inocencia de estar ahí con los animales. Así es como yo lo interpreto, una cachetada de realidad de cómo el extractivismo y estas grandes empresas con lavados de imágenes que se supone que contribuyen a las vecinas y vecinos, en donde se instalan con estos tremendos proyectos. Es así lo que vivimos diariamente en diferentes zonas del país, además de toda la destrucción de los bosques, de la depredación que había de esta tremenda antena. Detrás se observan estos monocultivos de pino, y es como wow, esta es la realidad chilena, y es así como el sistema económico neoliberal extractivista es lo que tenemos hoy. Así es que muchísimas gracias por este documental, por estos 70 minutos de realidad chilena. Muchas gracias. Bueno, primero felicitarla. Bueno, por esa coincidencia la vida no nos pusimos de acuerdo, pero con Ignacio pertenecemos a la directiva de la Asociación Chilena de Cinematografía. Así que quería extender la felicitación a Emilia. Gracias por el premio. Por el premio muy bien merecido. O sea, No votamos, pues. No, eso fue el jurado, nosotros somos directivos y no tuvimos la oportunidad de ver el documental. Entonces coincidió esta invitación y obviamente quería venir. Y claro, hay un trabajo increíble de la imagen, muy cuidada, en una zona que es horrible. O que se ve horrible, entonces muchas horas como horas mágicas. Esa gente merecía ver algo lindo en ese inhóspito lugar, así que yo creo que esa recepción de la gente también fue muy buena. Y casi todo lo preguntó la Marisol, así que está difícil preguntar, pero sí tenían la duda. Bueno, también comentar que está en una fecha muy contingente por todos estos cortes de energía que ahora ocurrieron en la metrópoli, por decirlo de alguna forma, por los temporales, y que... En Charrúa también ocurrieron. No, obviamente. Y quería preguntar si ustedes esto lo hicieron en 2018, sin embargo lo estrenaron en el año 2023 en Sanfico. Me imagino que el proceso estallido, pandemia y otras cosas hizo reflexionar ciertas formas de cómo finalizar el documental. Entonces mi pregunta es si volvieron a filmar después del 2018 o volvieron a plantearse cómo fue el proceso para llegar a esto y en tanto influyó la pandemia y el estallido. Claro, en 2018 empezamos la investigación, de ahí entre medio entre ganarnos fondos y para poder desarrollarlo y luego producirlo. Nos tocó la pandemia, nos tocó el estallido,
como te digo, nuestra experiencia fue bien de ir viviendo y como ir aprendiendo haciendo, y también como haciendo la bajada del guión de cómo queremos realmente contar esta realidad, que era muy difícil también, porque es un pueblo donde ocurren pocas cosas, como vieron, es muy monótono. Entonces había que identificar las situaciones o imágenes o pequeñas escenas que quisiéramos para poder representar toda y armar una historia que durara un poco más de una hora. Claro, fueron dos procesos pandémicos y estallido que influyeron en nuestra mirada, también en quizás las decisiones o en qué puntos queríamos como acentuar, obviamente respecto a la desigualdad, respecto a los discursos que también son muy evidentes en las mesas asociativas. Y o sea, en un minuto sí grabamos. Fuimos a grabar el primer plebiscito. Sí. No sí, usamos el material, intentamos... pero claro, tuvimos la curiosidad también de explorar eso porque era un momento político donde parecía ser que todos estaba temblando y bueno, fue justo el primer plebiscito donde ganó la prueba, entonces también en algún minuto dijimos esto puede ser una línea, pero claro, luego se desinfló también queríamos ver cómo reaccionaban los mismos charruanos ante el apruebo, por ejemplo, así como si salían a celebrar, como si había algún tipo de manifestación, y la verdad es que tampoco es como que hubiese algún gran movimiento político en el pueblo. Entonces también, como decía la Isa, fuimos medio... grabamos esas situaciones y obviamente la pandemia no fue algo que queríamos incluirla, como decíamos, que lata que tengan mascarilla a la hora de grabarlos, como que no ver sus rostros, como que esa fue la principal reflexión, pero con el estallido sí fue algo que nos cuestionamos si debíamos incluir o no, porque nos parecía importante como el movimiento social que estaba ocurriendo en el país. Y resonaba mucho también con las cosas que nosotras sentíamos, pero claro, al momento del montaje fue como, bueno, no podemos incluirlo todo, como las reflexiones que estamos queriendo hacer están como elegantemente entregadas, y de repente como poner a una persona viendo la tele y como gana la prueba, sentíamos que no calzaba tanto como con la historia que estábamos contando dentro del documental. Bueno. El montaje fue el 2022, cuando como que toda esta efervescencia del apruebo 80-20, como que ya estaba la constituida la primera mesa constitucional, entonces como que se desinfló naturalmente un poco esa línea, lamentablemente. Bueno, para ir cerrando, esta nueva dupla creativa de primas, periodista y directora, ¿tienen planeado algo más? ¿Van a seguir pensando y observando documentalmente? ¿Pueden adelantar algo de eso? ¿En qué están? Vamos a adelantar nuestra próxima idea de documental, seguir en la línea de dupla creativa, por supuesto, y de buscar territorios con paradojas y que nos entreguen que existan materialidades audiovisuales. Y podría ser un spoiler de que el elemento ahora a explorar es el agua. Interesante. Bueno, les agradecemos mucho por haberse quedado a escuchar a estas tremendas directoras y apoyar también esta película en redes sociales. Ustedes tienen un Instagram, A la Sombra de la Luz, así que síganlo, y boca a boca para que esta película pueda seguir siendo vista en Chile. Muchas gracias por estar y sigan la programación de Central Alameda. Gracias.